Vamos a dar inicio a la sesión. Es probable que algunos colegas lleguen un poquito más tarde. En esta ocasión tenemos el agrado de tener como visitante al doctor Daniel Villavicencio, quien es profesor investigador en la UAM Xochimilco y es también investigador asociado en el Centro Max Weber de la Universidad de Lyon en Francia. Actualmente Daniel es coordinador de la red temática Complejidad, Ciencia y Sociedad del CONACYT y es, no digo más cosas, todos ustedes lo conocen, es un autor muy prolífico en temas sobre aprendizaje tecnológico, innovación, políticas de ciencia y tecnología, economía del conocimiento y muy activo, integrante, más bien líder de una red a nivel nacional sobre estos temas. Así que es realmente un honor tener entre nosotros al estimado Daniel Villavicencio, a quien le doy la palabra. ¿Esto funciona? Tú habla y... Porque como estoy un poquito... Sí, gracias. Perdonen, pero llevo 15 días afónico y no quisiera terminar la conferencia con poca voz. Pues muchísimas gracias, es para mí un gusto estar de nuevo por acá. Tuvimos épocas en donde cada 3-4 meses veníamos a trabajar en un proyecto que dio inicio a una relación, a mi modo de ver, muy fructífera y muy interesante, más allá de la colaboración académica, yo creo que también en términos de amistad y compañerismo. Yo quisiera a lo mejor aprovechar esta charla para que retomemos esa relación, incluso en el marco de la red Complejidad, de la cual algunos miembros del colegio ya forman parte. ¿Cuántos minutos tengo? Puedes hablar 40. Ok. Y agradeciendo la invitación, quisiera un poquito comenzar con el título mismo de la charla, que en este caso le pusimos incentivos a la innovación en México entre políticas y dinámicas sectoriales. ¿Por qué este título? Cuando hablamos de innovación, hay como dos grandes cuerpos de literatura que tienen que ver, uno, por un lado, con el comportamiento específico de las empresas o de los conglomerados industriales, llámese clústeres, por ejemplo, en términos del sector automotriz o electrónico, y por otro lado, otro conjunto de literatura que habla fundamentalmente de las políticas, ¿no? Y entonces yo quiero situarme entre esos dos ámbitos porque, ¿qué es lo que me importa? Lo que me importa es analizar, a final de cuentas, no solo cómo se comportan los actores en la innovación, sino también qué es lo que está un poco incitando a que se comporten así. Todos sabemos que y es lugar común pensar que en nuestro país hemos sido fundamentalmente seguidores, que las empresas no innovan, que las políticas no coadyuvan a la innovación y demás. Entonces me parece interesante tratar de entender qué es lo que puede detonar o qué es lo que puede motivar a un mayor comportamiento de innovación. Parte de esa literatura que yo les menciono, ahí está inserta en la discusión sobre los famosos sistemas de innovación, ¿no? Ahí hay una gran discusión, llevamos casi 20 años en ese tema, desde el primer libro, el primer artículo de Chris Freeman en el 80 y tantos, sobre Japón, ¿no? Y digo que seguimos en esa discusión porque todos sabemos que en ningún país como tal, todo el país forma parte del sistema de innovación y todos los elementos están concordando en un sistema de innovación. Y en el caso de México, digamos, a mí la imagen fotográfica se me presenta de esta manera, ¿no? Es decir, hay programas de ciencia y tecnología, hay programas sectoriales, hay empresas que hacen I+D, hay otras que no hacen, hay empresas que no hacen nada, hay unas que producen alto valor agregado, otras que no, hay recursos humanos para un lado pero no hay para el otro, hay las CIEs que van o vienen se vinculan o no se vinculan, hay elementos de cooperación en ciertos momentos y luego ya no los hay, en fin. Entonces la idea de sistema plantea que debe haber articulación en sentido óptimo y en el deber ser que debe haber articulación, pero cuando uno va y la busca resulta que encuentra mucho menos, ¿no? O a lo mejor no la busca donde debería ir a buscarla, y esto me lleva a la idea de Granovetter de que lo más importante son los lazos débiles que los lazos fuertes, ¿no? Y entonces uno se pregunta, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que hay? ¿O realmente la noción de sistema de innovación es la que nos permite entender el tema de la innovación? Yo plantearía en todo caso que es una noción muy normativa, a lo mejor metodológica, y que más bien es el punto de llegada y no el punto de partida. Entonces, en ese sentido,
Yo lo que me pregunto siempre es, desde la perspectiva, por ejemplo, de las políticas, cómo acelerar procesos de innovación a las empresas y qué tipo de innovación. Porque la innovación tampoco es una abstracción general, es un aspecto eminentemente concreto y en todo caso, si planteamos políticas, hacia dónde debemos dirigirlas. ¿Quién interviene en la cadena de innovación? ¿Qué actores en específico? Si son las empresas, si es el recurso humano, si es el centro público de investigación, si es el centro de I+D de un corporativo internacional que no esté en el país, ¿no? ¿Qué priorizar en la cadena de innovación? Es decir, en esta idea de cadenas de valor, ¿dónde insertamos el dispositivo para detonar innovación? ¿Hasta arriba, hasta abajo, en medio? ¿En qué partes del eslabón? ¿Y qué papel juega o está jugando el entorno? Ustedes conocen por ahí seguramente aquella vieja noción que lanzamos en el libro del 2003-4, ¿no? De la importancia de los entornos como espacios donde puede o no gestarse la innovación. Y cuando yo hablo de entorno, hablo de un aspecto que es más allá que el mercado. Como ustedes entenderán, no soy economista. Entonces, por eso me interesa hablar más allá del mercado, ¿no? Entonces, por lo tanto, nuestra pregunta de investigación ha sido en los últimos años, ¿qué incentivos hay hoy por hoy? ¿Y cuáles generar para detonar más innovación y de manera más rápida? Esta pregunta se inserta en una serie de aspectos o de dimensiones novedosas en términos de la discusión de lo que es hoy por hoy innovación, ¿no? Primero que nada, el conocimiento y el conocimiento tecnológico y con potencial productivo no está exclusivamente ubicado en una empresa específica. Está mundialmente distribuido, ¿no? Llevamos 20 años en donde lo importante ha sido analizar los flujos de conocimiento para saber en dónde hay el conocimiento que una empresa requiere, ¿no? Antes, las empresas se circunscribían a su ámbito inmediato. Las TICs permitieron empezar a buscar conocimiento más allá de la universidad que tengo junto o a lo mejor de mi estado, ¿no? Como está mundialmente distribuido, hoy una empresa puede licenciar tecnología que está produciéndose en tiempo casi inmediato en Singapur. Hay mucho conocimiento que ya se sabe que tiene potencial de aplicación, ¿no? Y entonces el punto es cómo adquiero, cómo me inserto en redes que me permiten adquirir conocimiento que puedo aplicar para mi empresa en específico. En vez de ver si hago un convenio con la universidad y si a los 6 meses un científico se pone a trabajar en el tipo de aplicación que yo quisiera de un polímero, ya sé que eso lo están haciendo. Puedo saber que eso lo están haciendo en Australia, ¿no? Y simplemente establezco los mecanismos de costo y precio para utilizarlo. Que el conocimiento, por tanto, es producido por muchos agentes, pluriagente le llamo yo, que es multiusos, y que parte de ese conocimiento hoy en las prácticas mundiales es producido por colectivos, no por actores individuales, es decir, por comunidades, llamémoslo así, de conocimiento, y que por lo tanto eso modifica el patrón de comportamiento de las empresas. Mi discusión también se inserta en el tema de las tecnologías emergentes como nichos posibles de un futuro benéfico para nosotros. Llevamos, y lo voy a decir más tarde, décadas de trayectorias de especialización productiva que nos han circunscrito a nichos de producción específica, no necesariamente los de más alto valor agregado y por lo tanto no necesariamente los más intensive knowledge used, ¿no? Pero las tecnologías emergentes y los sectores emergentes podrían ser esa famosa ventana de oportunidad de la que siempre ha hablado Carlota Pérez, como el posible pauta para dar saltos cualitativos interesantes en términos de uso de conocimiento tecnológico y de innovación, siempre y cuando se conjuguen un conjunto de factores, ojo, de los cuales vamos a hablar más adelante, ¿no? Tecnologías emergentes que ustedes conocen como nuevos materiales, nanotecnología, biotecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Tecnologías transversales, como estas que mencioné, más las tecnologías de la información, y que además tienen la capacidad de ser asociativas.
¿Asociativas en qué sentido? Uno puede utilizar un nanopolímero con muchas aplicaciones y no solo para algo que hemos estado acostumbrados a hacer en la zona fronteriza, por ejemplo, arneses de automóvil, ¿no? La biotecnología tiene usos en la farmacéutica, en el medio ambiente, en los alimentos, ¿no? Entonces, los descubrimientos científicos en ciertos sectores aplicados en la industria se vuelven más transversales y asocian con mayor capacidad ámbitos diferentes del campo productivo y del campo universitario y científico. Son transdisciplinares y son modulares. Entonces, en ese sentido me interesa investigar hasta dónde ahí tenemos ciertos nichos posibles para explotar desde diferentes perspectivas, desde el comportamiento de los actores, desde el productivos, de las políticas y desde la generación de dinámicas interesantes para acelerar los procesos de aprendizaje e innovación. Todo esto tiene que ver con la concepción de que hoy la innovación es abierta, que no es solo el problema de una empresa que hace un proceso nuevo y lo lleva al mercado, sino que conjugan en todo ese proceso una cantidad impresionante de actores en muchos lugares que producen diferentes segmentos, por llamarlo así, de conocimiento, y que el punto es cómo todo eso se conjuga en un concierto uniforme y coherente de innovación colectiva. Eso supone un cambio de enfoque, ¿no? Los mercados no son homogéneos, son heterogéneos, pero son organizados desde la perspectiva de otros sectores específicos y también con ciertos anclajes territoriales. No es lo mismo la industria automotriz en la frontera norte del país que la industria automotriz en Sao Paulo o en la zona industrial de Cantón. Y no es lo mismo industria automotriz que industria electrónica, que industria farmacéutica, que industria del cuero y del calzado. Entonces, estos aspectos, digamos, sectorial, regional, tienen que ver con cómo se comportan en específico las empresas, partiendo de que hay capacidades diferenciales en ellas. Una empresa, todas las empresas de la industria automotriz no se comportan igual porque no tienen las mismas capacidades ni organizacionales, ni productivas, ni tecnológicas. Como elemento analítico es fundamental tenerlo siempre en cuenta, porque entonces, claro, si tú lanzas una política de innovación partiendo de que todos son iguales, pues resulta que no todos serán iguales al final de cuentas y el beneficio a lo mejor es para 1 o para 5. Este cambio de enfoque permite, como ya adelantaba yo en la lámina anterior, la posibilidad de tener socios cognitivos diferentes. Dependiendo de la necesidad tecnológica de una empresa en un sector, buscas un socio cognitivo. ¿A qué me refiero con socio cognitivo? Aquel socio que tiene el conocimiento que yo hoy por hoy todavía no tengo, pero que requiero para realizar mi innovación. Y decía yo que están en muchos lugares. Entonces eso modifica el comportamiento de las empresas si se tiene en cuenta esto. Los mercados, ya lo ha dicho la economía, tienen fallas. Y la economía, decía el gobierno, lo que tiene que hacer es buscar cómo resolver esas fallas. En cierta forma tienen razón. Pero los mercados sobre todo crean nichos de oportunidad. Porque si uno solo lanza una política para estar resolviendo las fallas, siempre es una política reactiva. Cuando uno plantea que los mercados y las fallas generan oportunidades, entonces te conviertes en una política proactiva. Pero además, la cosa es un poquito más compleja, las instituciones y el gobierno también provocan fallas en el entorno y crean vacíos institucionales. Y a veces una política crea más vacíos que el tipo de problema que quiere resolver. Entonces, todo esto hay que analizarlo, no es fácil, pero como programa de investigación me parece interesante en términos de tratar de entender los diferentes elementos que pueden conjugarse o que en su momento no se conjugan y en vez de crear incentivos lo que crean son barreras a la innovación. Y históricamente yo podría decirles que muchas de las políticas lo que han venido creando más bien son barreras y no incentivos. En ese sentido, entonces la pregunta, desde una perspectiva más metodológica y empírica, es ¿qué incentivos existen en nuestro país hoy para favorecer la innovación? ¿Qué incentivos hay en el mercado, si es que los hay?
y qué incentivos están generando las políticas. Una de las grandes discusiones para los países de América Latina en este tema de los sistemas de innovación siempre ha sido que los mercados de nuestros países son muy estrechos para generar realmente innovación en las empresas en estos países. Yo me pregunto si el problema es que los mercados sean estrechos, o yo me pregunto si el enfoque ha perdido visión. Porque digo, a mí que me vengan a contar que el mercado de Singapur es más grande que el nuestro, o el de Taiwán, por ejemplo. Y sin embargo, conocemos que ha habido instrumentos para favorecer la innovación en ciertos sectores en aquellos países. Entonces, no es solo un problema de estrechez del mercado, es un problema más bien de qué dinámica genera el mercado en nuestro país. ¿Qué dinámica está estimulando el sector productivo en nuestro país? Y ustedes saben que pasamos de un sector de sustitución de importaciones a un sector de especialización en exportaciones. Y a lo mejor en ese tránsito ahí fue donde se perdió el eslabón para generar capacidades de innovación mucho más agresivas, por llamarlas así, en ciertos ámbitos de la producción. Yo hice una investigación en la industria química en los años 90, con una encuesta a 150 empresas donde tratábamos de detectar cuáles de estas eran innovadoras y cómo innovaban y qué patrones de aprendizaje tecnológico para innovar había ahí. Y la encuesta la repetí 10 años después a las mismas empresas, exactamente las mismas. Habían muerto 40, me quedaban 100. De esas 100, como 20 ya no producían, se convirtieron en importadoras, sustituyeron su producto por un producto importado español, asiático y demás. Me quedaban como 20, 100 menos 20, 80, 10 no quisieron responder porque habían cambiado de gerente y ya no quisieron, y otras 10 fueron absorbidas por otros corporativos. Total, de mi encuesta de 150 del 93, la repetí a 66 en el 2003. Y la idea era analizar efectivamente cómo evolucionó el patrón de comportamiento tecnológico, las capacidades de aprendizaje, si habían evolucionado en el sentido en lo que habíamos dicho nosotros hacia el futuro, 10 años antes, y qué pasaba. Y resultó que aquel grupo de empresas que en el 94 nosotros llamábamos activas, con capacidades de innovación que iban a capitalizarse porque veíamos que había una trayectoria, una estrategia y demás, no lo hicieron. No porque las empresas no hubieran querido, sino porque en ese momento el entorno cambió. ¿Qué cambió? Hubo apertura, no es nada nuevo, pero sobre todo la apertura para el sector químico trajo consigo dos problemas fundamentales para las empresas: el ambiental y la certificación ISO. Entonces, las empresas que tenían capital humano, infraestructura y estrategia tecnológica hacia el futuro, tuvieron que desviar su ruta para responder a la política ambiental y a la certificación. Como en ese momento no había política para apoyar al sector industrial en ese sentido, pues tuvieron que cada quien se rascó con sus propias uñas. Y entonces, digamos, la inercia que tenían, la inercia tecnológica y hacia la innovación que tenían, la tuvieron que convertir, desviar, por decirlo así, hacia responder fallas específicas que en ese momento se presentaron, ¿no? Entonces, ahí la dinámica del mercado fue la que coartó o irrumpió con la trayectoria que tenían las empresas. Entonces es interesante ver que en ese sector que sí había capacidades de innovación, de repente, pues no es que ya no las haya, tuvieron que utilizarlas para otra cosa que no era seguir inventando nuevos productos o procesos para el mercado nacional o para el mercado de exportación a Estados Unidos, sino que tuvieron que utilizarlas para otra cosa que no estaba prevista. Entonces es interesante, digamos, ver hasta dónde no es un problema que el mercado sea estrecho, sino qué dinámica va generando el mercado que o les permite seguir en su trayectoria o al contrario, pone una barrera. Estábamos en la idea de los agentes, bueno, ahí estoy hablando de las barreras. En este caso la barrera fue muy clara, fue una barrera que era totalmente exógena al comportamiento del mercado, incluso de la industria química, era un problema mundial, ¿no? Es decir, fue cuando entró el Green Paper en la OECD a principios de los 90, entramos a la OECD y teníamos que resolver problemas ambientales para seguir, digamos, en ese concierto del club de los mejores, ¿no? Y bueno, como no hubo política que acompañara ese cambio, pues las empresas tuvieron que haberle hecho como hicieron. Y las que no podían endeudarse para
contratar el consultor que les venía a hacer la certificación, pues tuvieron que cerrar. Como hay un nuevo enfoque de la innovación que les he venido hablando en los últimos 15 minutos, pues entonces tiene que haber un nuevo enfoque en las políticas. Y el punto es hasta dónde las políticas están generando los incentivos hoy por hoy para innovar en este nuevo ámbito, pautas que caracterizan la innovación, o hasta donde hay políticas que están tomando en cuenta la vieja idea de innovación, yo empresa innovo proceso, y no la innovación como un ámbito mucho más amplio y colectivo. Hay incentivos directos que son las políticas compuestas por programas, mecanismos, dispositivos específicos, financieros o no, y hay los indirectos. Y los indirectos lo que tienen que hacer es generar dinámicas positivas en el entorno y en el mercado. Como por ejemplo las redes, la cooperación y la competencia. La competencia también es un incentivo para innovar, ¿no? Y muchas veces se pensó, por lo menos en el Substitution Import Model, ¿no? En el módulo de sustitución de importaciones se pensaba que no había que generar competencia, que eso eliminaba la capacidad de las empresas, y al revés, la competencia estimula a mejorar prácticas, ¿no? Tienen que generar disponibilidad de recursos como incentivo, humanos, financieros, recursos en conocimiento. En este país sigue sin haber capital de riesgo y capital ángel que fomente proyectos de alto impacto tecnológico. No lo hay. Ahora está por crearse, salir a la luz un fondo de fondos en concierto entre NAFIN, Secretaría de Economía y CONACYT, que en principio va a venir a sustituir esas fallas de ausencia de capital de riesgo, porque nos hemos dado cuenta que muchos proyectos que tienen alto potencial se quedan frente a un precipicio cuando no hay dónde ir a adquirir capital para financiar el escalamiento del proyecto hacia la comercialización. Y como incentivo indirecto también está el tema de las formas de regulación institucional. Desde la laboral, la propiedad intelectual, la movilidad de recursos humanos, por ejemplo, ¿no? Las barreras de las instituciones públicas de educación para fomentar o no la circulación entre empresas y universidades de ingenieros, de estudiantes y demás. Todo eso pueden ser incentivos indirectos o barreras indirectas también. Por lo tanto, en este cambio de enfoque, muchas de las políticas en muchos países, sobre todo los que forman parte de la OECD, por ejemplo, ha venido construyendo toda esta idea de que tienen que ser dirigidas, tiene que haber direccionalidad de las políticas. No se puede seguir lanzando una política como quien lanza confeti de muchos colores a ver quién lo cacha. Tiene que lanzarse confeti rojo para las que puedan cachar el rojo y verde para el que pueda cachar verde, ¿no? Y si quiero que haya amarillas, pues lanzo confeti amarillas, y si no hay, entonces genero mecanismos, incentivos previos para que en un plazo específico haya los agentes que puedan cachar el color amarillo, ¿no? Con direccionalidad y que fomenten el escalamiento de actividades de ciencia, tecnología e innovación. ¿A qué me refiero con esto? Si uno analiza el tipo de programas que ha habido en el país en los últimos 15, 20 años para fomentar capacidades científicas y tecnológicas, año con año sistemáticamente se vuelve a lanzar el mismo instrumento como si partiéramos siempre de cero, ¿no? Como si al día siguiente las empresas no supieran hacer nada, volvieran a empezar y otra vez las mismas, ¿no? Y entonces, independientemente que se repite el mecanismo, pues siempre cachan el dispositivo, pues las mismas, las que ya saben cómo hacer el numerito, las que ya saben venir al baile. Y eso no genera escalamiento. A mi modo de ver, el único programa que ha sido exitoso en fomentar escalamiento en las actividades de innovación o tecnológicas es el ProSoft, porque fue concebido así, porque fue concebido en ir incrementando y mejorándose como instrumento a sí mismo, en términos de que ya financiamos etapa A, ahora si no vienes con etapa B, no vengas a esta ventanilla. Y ya si financiamos etapa B, ahora va la etapa C, si no traes tu etapa C, pues no entras, ¿no? Entonces, un poquito en ese sentido, hay que dar direccionalidad a los dispositivos con una visión de largo plazo. De tal suerte que las políticas generalizadas que teníamos
sobre todo en América Latina, que habían sido fundamentalmente recursos humanos e infraestructura, ¿no? Damos becas, tenemos el SNI, fomentamos una gran creación de recursos humanos y bueno, luego damos dinero a los centros CONACYT para que generen laboratorios que dan servicio a la industria, hacia pasar a políticas en donde los recursos humanos fundamentalmente son un acervo que hay que poner a funcionar. Sí, no como un capital inactivo, sino como un capital activo. Y la única forma de transformarlo en capital activo es insertándolo en redes de innovación y redes de circulación de conocimiento. Entonces empezó a haber, a mediados del sexenio pasado, programas que lo que intentaban era eso. Ahora hay varios programas, si me da el tiempo hablo de alguno de ellos, en ese sentido, ¿no? Programas que fomenten la vinculación universidad-empresa, pero no para dar servicios o para formar recursos humanos, sino para transferir conocimiento de un lado a otro, de la empresa a la universidad, de la universidad a la empresa. Entonces, en ese sentido, la noción de vinculación ha ido cambiando también de contenido. Y ahora se llama más bien relaciones de transferencia. Políticas que fomentan la innovación colaborativa y políticas que incrementan la capacidad de aprendizaje y absorción de conocimiento por parte... Ay, no lo puedo apagar. Enrique, estoy dando una conferencia, ¿te marco después? Porque se incorpora la conferencia. No, ya lo apagué. Incremento en capacidades de aprendizaje y absorción de conocimiento, ¿no? Que esta ha sido una de las fallas de la política a mi modo de ver, es decir, se lanzan dispositivos pensando que por el simple hecho de emitirlos, las empresas los captan, ¿no? Sí, captan el recurso, captan el mecanismo, no, sí, hay empresas que fundamentalmente no tienen capacidad de absorber conocimiento, por lo tanto se requiere un instrumento previo que fomente la mejora en las capacidades de absorción de conocimiento por parte de las empresas. Y si este país está dominado por las pymes, ¿no? Pues hay que generar instrumentos específicos para que las pequeñas y medianas empresas desarrollen capacidades organizacionales que les permitan adquirir conocimiento que todavía no tienen, o por lo menos ir subiendo en los peldaños de sus capacidades tecnológicas. Y políticas que, aunado al anterior, tienen que ver con la difusión del conocimiento y la apropiación de la renta generada por la innovación, que tiene que ver con la propiedad intelectual, pero no solo eso, que tiene que ver, por ejemplo, con mecanismos de mantenimiento de la fuerza laboral calificada, como una forma de apropiarte de la renta de innovación. Nosotros trabajábamos hace 10, 15 años en el tema de la alta rotación de personal en la industria maquiladora de la frontera norte, como una vía de circular y generar prácticas de aprendizaje. Es correcto, pero si eso ocurre en los ingenieros, las rentas del conocimiento desarrollado en una empresa no las adquiere la empresa donde se desarrolló, las puede adquirir otra empresa. Entonces también tiene que haber mecanismos que permitan, digamos, que incentiven el mantenimiento de esos, digamos, ámbitos del conocimiento que circulen en los individuos. Entonces, si las empresas no tienen, y si la política de incentivos laborales no genera estos aspectos de mantenimiento del personal altamente calificado, no nos apropiamos de las rentas de innovación. Entonces, tú formas un doctorado en polímeros, que luego hace un postdoctorado en polímeros, aplica la beca de CONACYT de IDEA, que va a una empresa, hace un proyecto, y después, pum, de repente lo adquieren en una compañía fuera del país, ¿no? Entonces, la renta del desarrollo del conocimiento, ¿quién se le está quedando al final de cuentas? En términos abstractos es fácil decirlo, en términos concretos es mucho más difícil imaginarse los dispositivos que hay que inventar, pero para ello se requiere concertación con los actores, con las empresas. Pasando a un término un poquito más empírico, por ejemplo, si uno analiza los programas vigentes del sexenio pasado al actual por CONACYT, entonces se alcanza a ver, ahí están, digamos, alianzas estratégicas, avance, fondos sectoriales, fondo mixto, fondo FORDECIT, FONCICIT, estímulos fiscales que desapareció, fondo de innovación, Innovapyme, ProInnova, Innovatec que sustituyeron estímulos fiscales, Iberoeca, laboratorios nacionales, como programas que fomentan de una u otra forma el desarrollo tecnológico y de innovación.
de una u otra forma. En algunos no es el objetivo principal, pero se logra. Y si, sin ser lineales, pero planteando una especie de cadena desde la investigación y el desarrollo del conocimiento básico, aplicado, vinculación, desarrollo tecnológico, transferencia tecnológica, prototipos, escalamiento, producción y comercialización, la mayoría de los dispositivos o programas de CONACYT se quedan en estas etapas, ¿no? En términos de la concepción misma del instrumento y en términos de lo que hicieron o han venido haciendo las empresas beneficiadas en esos instrumentos. Entonces resulta, ¿verdad?, que tenemos por ahí 3 eslabones al final que nadie está resolviendo, que ya no es un problema solo de la falla del mercado, es un problema de la falla institucional que no concibió ámbitos específicos, ¿no? Y peor aún si la mayoría de estos instrumentos están concebidos para empresas nacionales, pequeñas y medianas, ¿no? Entonces, digamos, en términos empíricos, ¿qué hay que hacer? Seguir multiplicando o diversificando el abanico de instrumentos o enfocar los instrumentos hacia una estrategia mucho más coherente en términos de de una trayectoria un poquito más en el futuro visionaria de hacia dónde queremos ir, ¿no? Eso es por el lado de las políticas. Por el lado del comportamiento, digamos, de los actores que tenemos. La innovación puede concebirse desde muchas perspectivas, como proceso mejorado, como producto mejorado, como nuevo proceso, como nuevo producto, como nuevo servicio, y puede concebirse como algo que es nuevo eminentemente para la empresa, para el sector, para el mercado regional o nacional o para el mundo. Pero entonces, todo se complejiza cuando pensamos que los sectores, estas flechas son diferentes sectores, empiezan y culminan en momentos diferentes. Entonces, no es lo mismo en el sector de la metalmecánica generar un programa que se llame, por ejemplo, Innovatec, ¿no?, para empresas en donde la curva de la innovación ya está por acá. En nanotecnología la curva de la innovación va apenas por aquí. En textil y cuero ya no hay innovación prácticamente, ya la innovación solo es en el diseño del zapato. Ya las prácticas y los procesos están altamente estandarizados y lo único que hay que hacer es comprar un software que eficientice el proceso productivo. Entonces, las dinámicas de los sectores son diferenciadas y los nichos o los momentos en donde uno puede insertarse con un programa de política pública para incidir en la capacidad de la innovación son diferentes. El problema es que nuestros programas no conciben esas diferencias, no las han tomado en cuenta. Y por lo tanto entonces tenemos pues comportamientos completamente disímiles o inesperados a lo que hubiéramos querido hacer, ¿no? Y entonces resulta pues que las empresas que sí tienen capital, las empresas que ya tenían su centro de I+D, las empresas que pueden pedir un crédito cuando tienen un joint venture con General Motors, pues le pueden pedir lana a General Motors, esas son las que están aprovechando los instrumentos, porque no se está tomando en cuenta que las dinámicas sectoriales son diferentes y que no es lo mismo provocar innovación en una pyme en este sector, que solo puede ser producto mejorado, a provocar una innovación en nanotecnología, que ahí sí esperamos un nuevo producto, todavía. Entonces, estas dimensiones no se toman en cuenta en la concepción de las políticas y por lo tanto, entonces, como no hay diferencial de empresas, como no hay diferencial de sectores, como no hay diferencial de dinámicas en los mercados nacionales y globales, pues no se atina como se quisiera atinar. Me salto esta. Si analizamos el Fondo de Innovación y Desarrollo Tecnológico FIT, que era antes Fondo Sectorial para el Desarrollo Económico, no sé qué, no sé cuánto, de 2002 a 2009 se han ido financiando estos sectores industriales. Entonces tenemos, por ejemplo,
la industria alimentaria, la electrónica, la química, la automotriz, autoparte, la farmacéutica, cuero calzado y metalmecánica. La mayoría de los 400 y tantos proyectos, 456 proyectos financiados de 2002 a 2009 han sido en estos sectores industriales. Si yo me regreso a mi lámina anterior, primero me pregunto, a ver, son los más dinámicos, ¿qué quiero? Financiar innovación en sectores de alto dinamismo y competitividad mundial, financiar proyectos en sectores que van a tener impacto y derrama en la economía nacional. Quiero que las pymes, que hoy son pymes pobres y bajo el valor agregado, se conviertan en pymes de alto valor agregado, ¿no? Es decir, ¿dónde debo ubicar mis instrumentos? Y no solo simplemente aventar, ¿no?, confeti de muchos colores, aquí hay 2, 4, 7 colores, ¿no?, y a ver quién lo cacha. Si tiene que haber una visión de dirección, qué tipo de empresas, qué nichos quiero favorecer, tanto a empresas, pero también con impacto en la economía nacional, ¿no? Sí, porque lo que importa aquí es que la innovación tenga un impacto en la economía del país, que tenga derramas a la economía país y no solo derramas a la empresa en lo individual. Ajá. Estos fondos, recordemos que son en parte subsidio. Por cada peso que quiera la empresa, por cada peso que pone CONACYT debe haber un peso por la empresa. La experiencia y el análisis de estos proyectos me han permitido constatar que en realidad por cada peso que pone CONACYT las empresas están poniendo como 1.7 y en ciertos sectores hasta 2.7 o 2.8. Pero hay dinero público invertido aquí, y como dinero público tiene que ver, en todo caso, para que sea más eficaz y con mayor impacto, pues mucho más direccionalidad. En ese sentido, a partir de 2007, la nueva concepción del fondo, mucho más dirigida a pymes, ha intentado que más que las ramas industriales, lo que importe son las áreas tecnológicas, donde financiar proyectos. Entonces están financiando biotecnología, en nano, en TICs, en ingeniería mecánica y manufactura avanzada, como tecnología, como áreas transversales que pueden tener impacto en varios sectores a la vez, ¿no? Entonces ahí ya hay un cambio interesante de concepción, en términos de lo que importa fundamentalmente es el tipo de tecnología y conocimiento que vas a desarrollar, que puede tener impacto a la vez en uno o dos sectores. Sin embargo, el comportamiento de las empresas ha sido fundamentalmente el de procesos y productos mejorados. Muy pocas empresas, de las 456, solo 70 y tantas, han creado centros de I+D como una etapa previa a desarrollar innovación de largo plazo, o consolidado su infraestructura de investigación y desarrollo como una etapa a largo plazo. Un proceso nuevo o mejorado, desde mi perspectiva o análisis, lo que está haciendo es simplemente responder a las coyunturas del mercado cada año. Mi competidor ya lo sacó color azul, pues yo tengo que sacarlo azul moradito. Mi competidor ya lo hizo más chiquito, pues yo trato de hacerlo todavía más chiquito, ¿no? Que sería como esta estrategia. Diverge un poco según el sector, pero a final de cuentas son estrategias reactivas o solo encaminadas a la solución de problemas específicos del mercado. Como son pymes, estoy partiendo de la hipótesis que la mayoría son mercados regionales, ¿no? Pocas tienen ámbitos nacionales de venta de sus productos. Y estas estrategias, aquellos proyectos que están encaminados a crear un centro de I+D, lo que están apostando es capacidad a futuro. Tengo pendiente la visita a una empresa en Monterrey que lo que pidió recursos para crear un centro de I+D para ofrecer servicios de robótica a las industrias de Monterrey, automotriz, electrónica, electrodomésticos, varios. Ese es un proyecto interesante. Entonces, a mí, digamos, como si yo tuviera en mi mano la política y los recursos para incidir, pues yo fomentaría más este tipo de proyectos que los nuevos productos o procesos. Pero yo no soy el que tiene en mano la política, ¿no? Miren, por ejemplo, en términos de producción de innovaciones, contabilizando los proyectos de 2007 a 2009,
tenemos que solo 16 planteaban originalmente un producto nuevo y 66 un producto mejorado. Tiene que ver con lo que estoy diciendo, ¿no? Hasta dónde efectivamente son estrategias reactivas de corto plazo, de a poquito, ¿no? Cuando hay sectores, digamos, el sector autopartes no me preocupa, esa es la dinámica del sector. Electrónico tampoco, porque es la dinámica del sector, pero biotecnología sí me preocupa. Porque la dinámica de las innovaciones en los sectores no necesariamente va a esos ritmos, de a poquito en poquito. Hay casos donde van de saltos cualitativos más acelerados. Es interesante que encontramos servicios nuevos y mejorados, y sobre todo encontramos 14 ecoinnovaciones. En la discusión actual y en las políticas de la OECD, en los años muy recientes, 2008 para acá, está en discusión muy fuerte el tema de las ecoinnovaciones. Es decir, tú puedes estar haciendo tu innovación de proceso o de producto, pero si el impacto ecológico es más importante, es mucho más favorable y entonces se convierte en ecoinnovación. Ajá. Las innovaciones de proceso que, además de que eficiente el proceso, ahorran energía. Las innovaciones de proceso o de producto que, además de hacerlo más barato, están sustituyendo tecnologías contaminantes o fuentes de energía renovables y demás. Y eso es interesante en el caso de nuestro país porque aparece ahí como un nicho a explotar. Sí, tenemos empresas que están apostándole a innovaciones con efectos positivos al medio ambiente. Y a mí me interesa, digamos, empezar a estudiarlas. La mayoría son en biotecnología, pero me encontré, por ejemplo, una empresa que está en el sector de alimentos, que lo que hizo fue un proyecto para generar un biodigestor de muy bajo valor agregado para el clima tropical. Lo cual es interesante, no tenía nada que ver con su sector, pero tenía un problema de gas y tenía que ahorrar gas. Entonces se le ocurrió, empezó a buscar literatura asociado con con una ingeniera, y encontró que había el tema de los biodigestores que ahorran energía, es decir, quemas composta y produces energía por vapor. Y entonces sustituyó el gas que le vendía Pemex caro por su propio vapor. Y entonces, como hay mucha basura por todos lados, pues la basura no le cuesta. Como hay mucha materia orgánica a descomponer, pues eso no le cuesta. Entonces está ahorrándose energía. Y no solo eso, creó un nuevo negocio. Ya está vendiendo su biodigestor al municipio para generar energía y además resolver un problema de basura. Entonces este tipo de innovaciones, como nichos, son muy interesantes y ahí hay una beta a explorar. Me salto esta y yo creo que ya casi estoy por terminar. Yo les hablaba, por ejemplo, de estos proyectos asociativos de innovación colaborativa, que es el programa de AERIS de CONACYT, que apareció por ahí de 2007, 2006, donde se asocian empresas de todo tipo con centros y universidades para generar conocimiento y aplicación tecnológica en la industria. Entonces tenemos, por ejemplo, fíjense ustedes, en 2008, en TICS teníamos 5 AERIS, en energía se aprobaron 4, biodiesel, bioetanol, y en química y materiales se aprobaron todas estas, en biotecnología se aprobaron 4, en agroindustria se aprobaron 2, en gestión y eficiencia en procesos se aprobaron estas, y en aeroespacial y automotriz se aprobaron todas estas. Entonces es interesante ver cómo, digamos, en el caso de este programa, que es muy novedoso no solo en CONACYT, sino muy novedoso para la práctica de los actores, es decir, para las empresas y los centros de universidades, tuvo mucho eco, y en sectores o en tecnologías que para mí son un nicho o un potencial a explorar, ¿no? Que son la agroindustria, la biotecnología, esto de los nuevos materiales, la energía y la energía renovable, aeroespacial y esta, ¿no? Entonces, yo les planteaba al inicio de la charla que efectivamente habría que ver en qué tipo de nichos de futuro podrían insertarse los actores y hasta dónde la política empezaba a vislumbrar hacia futuro estos nichos, abandonando un poquito los mecanismos tradicionales de política de innovación. Y esperamos, ¿verdad?, ahora
empezar a analizar el comportamiento de un par de aéreas, una de biotecnología, una de aeroespacial, no sé, por acá alguna en el norte, no me acuerdo cuál es la que está, debe haber una automotriz. En el marco de la red Complejidad, Ciencia y Sociedad, sería interesante ver como una nueva forma de comportamiento colectivo de innovación las aéreas. Ya casi concluyendo, entonces, diríamos que digamos, rápido recorrido nos permite decir que los incentivos indirectos tienen fundamentalmente que orientar las organizaciones hacia el aprendizaje y hacia la absorción y apropiación del conocimiento. Tienen que buscar romper barreras e inercias institucionales, tanto en las empresas como en las universidades y en las instituciones que hacen la política, para generar mejores formas de cooperación. Desarrollar capacidades de transferencia y de coproducción de conocimiento y coinnovación. Vigilancia competitiva y tecnológica en las empresas. También debe haber incentivos para regular bajo diferentes formas los mercados y las finanzas, y para disminuir los efectos de las fallas del mercado y de las fallas institucionales que hoy todavía están constituyendo una traba para muchas empresas, como las pymes sobre todo. En mi experiencia de analizar el efecto de varios programas de política pública, como los que mencioné, los fondos de CONACYT, por ejemplo, o algunos programas de la Secretaría de Economía, y de analizar el comportamiento de las empresas en específico, queda claro que los incentivos existentes en la política y en el mercado hoy solo son aprovechados por un pequeño grupo de empresas, en algunos sectores en específico, ¿no? Que eso nos lleva a un perfil país de trayectorias de innovación en segmentos productivos de media tecnología, no de alta tecnología, que está asociado a un perfil de especialización productiva e incluso territorial muy particular, y que si no rompemos esas trayectorias y esos perfiles, difícilmente vamos a poder tener empresas que innoven high-tech. Cuando digo medium-tech, quiere decir que estamos haciendo simplemente desarrollos, mejoritas, ¿no? Desarrollo tecnológico, pero no innovación realmente. Que tenemos fundamentalmente capacidades de desarrollo tecnológico, pero que la innovación país es imitativa e incremental. Las pocas grandes innovaciones que yo he visto, por ejemplo, en ciertos sectores, incluso los sectores globalizados como la electrónica, son de joint ventures con filiales y corporativos transnacionales. No quiere decir que eso esté mal, no estoy juzgando, pero no es, digamos, lo que las políticas estarían intentando resolver. Los resultados, por lo tanto, muestran aprovechamiento de instrumentos principalmente para mejoras a procesos y productos, y mucho menos para investigación y desarrollo de frontera, y en ciertos casos, cuando bien nos está yendo, hay sustitución de tecnología, y eso abarata costos, eso está bien. Sustitución de tecnología importada, desarrollo propio, pero para sustituir la tecnología que le estaba comprando a mi proveedor, o tropicalización de productos. Entonces adquiero y licencio una tecnología, la dejo de importar o dejo de importar el producto y lo tropicalizo. Eso sería como el espectro generalizado, si me lo permiten, de la innovación que se hace en el país. Y yo creo que con esto termino. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Daniel. Muy interesante, como suele serlo tus presentaciones. Y a continuación tendríamos espacio para preguntas, comentarios, quizá recogiendo unas cuantas observaciones, comentarios de ustedes, y después dando la palabra a Daniel. ¿Quién quiere iniciar? Yo quisiera una sesión? Adelante, Jaime, por favor. Gracias, doctor Contreras. Doctor Villavicencio, ahorita que presentaba sus datos, decía que alrededor del 30% aproximadamente de las pymes que presentan terminan generando investigación y desarrollo dentro de la empresa. Le parecieron poquitas. Personalmente me parecen mucho, pues, ¿no?, para hacer pymes. ¿Tiene alguna información de las características que tienen esas empresas que terminan haciendo investigación y desarrollo dentro de la empresa? Pues, ¿qué características tienen específicamente esas empresas? Me llamó mucho la atención. O sea, ¿a qué se dedica? ¿Alguien más, por favor? Sí, pues antes que nada, gracias por compartir esta información. Yo veía dentro de los obstáculos que se presentan para lo que es el desarrollo de innovación en México,
Hace poquito hubo una reunión donde dio oferta académica y en conjunto con apoyo de las empresas aquí en Tijuana, donde mencionaban que desafortunadamente por cuestiones de cultura, la mayoría de los jóvenes que tenían la visión de seguir estudiando una carrera no elegían carreras como ingenierías, por ejemplo, que más bien se iban por cuestiones de humanidades por el miedo a las ciencias como la física, la matemática, química. Entonces mi pregunta va en cuestión de si esto también es un obstáculo o lo ha considerado dentro de sus estudios como un obstáculo para el desarrollo de la innovación, o sea, la falta de capital humano capacitado para hacer este desarrollo y que tiene, digamos, como historia la cultura que se ha implementado en esos temas de educación. Gracias. Jorge, por favor. Oye, ¿cómo, en tu esquema, cómo evalúas el matchmaking? Aquí en la zona, pero en todo el país, pero aquí en la zona es muy dado a las ferias de clientes proveedores, y cada vez más, pues, más recursos, más sofisticados, lo que sea, es matchmaking. ¿Cómo lo evalúas en todo tu esquema? ¿Cómo lo analizas? A ver, trata de concretar. No alcanza Una manera de hacer política de articulación es eso, el matchmaking, y la fomentan los gobiernos estatales, Instrumento de política. entonces no queda claro. Por favor. Quería ver si usted ha analizado el papel que juegan dentro de toda la política los consejos estatales de ciencia y tecnología. Y también, bueno, yo hice aquí para la tesis de maestría un análisis sobre las capacidades de vinculación en los centros de investigación aquí en el estado. Y una de las dimensiones que analizaba era el marco legal. Y a la hora de hacer las entrevistas iba con los directores de los centros y me decían, sí, nosotros estamos a favor de la vinculación, la promovemos. Le dije, sí, pero dentro de los estatutos de su institución, para subir de investigador A, B, a C, que te dan, que es un incentivo, ustedes no consideran la vinculación para subir de cada nivel. Entonces, como que ahí la persona me dijo, bueno, sí, tienes razón, no sé si usted sabe o han hecho una investigación sobre si en los centros se ve específicamente desde el marco legal esa vinculación dentro de sus incentivos para subir de categoría y también qué mecanismos o qué dispositivos hay para impulsar esa vinculación. ¿Les parece bien que hagamos un pequeño corte aquí para... Bueno, a ver, él puede responder todas de un solo golpe. Adelante. Ya al inicio ponía una filmina donde ponía muchos elementos que tenían que ver con los sistemas regionales de innovación y decía que pues prácticamente había una gran desvinculación y que a partir de las redes y las tecnologías de la comunicación pues cada vez había una mayor desvinculación, porque para las empresas es muy fácil meterse a la red y ver qué se está haciendo en cuanto a innovación en cualquier otra parte del mundo y comprarla. Entonces, ¿cuál es el incentivo pues para ir a los centros de investigación locales o a las universidades locales cuando en cualquier parte del mundo pues ya están haciendo cosas mucho mejor? Entonces, mi pregunta sería, ¿qué tendría que hacer el gobierno? Porque ahorita los programas que vimos están casi todos enfocados a las empresas, pero realmente a la empresa no le interesa la vinculación por la vinculación, le interesa la vinculación por el ahorro en recursos. Entonces, ¿no tendrían que los gobiernos hacer políticas más enfocadas todavía a la investigación por sí que dedicarle solamente recursos o enfocarse más a la empresa que al recurso humano que está compitiendo con lo que sale en cualquier otra parte del mundo y que está tan disponible la información y tan rápidamente? No sé si... Ahora sí, Daniel, por favor. Es que estuvo más compleja la última. A ver, ¿podrías...? Mi duda es esta, ¿qué es lo que está haciendo el país en cuanto al recurso humano, en cuanto a los centros de investigación, en cuanto
al que se genere la innovación para que esa sea el incentivo, en sí la innovación, el incentivo de la empresa con los centros de innovación, y no por el lado de, incentivo a la empresa dándole un programa donde si hace investigación y desarrollo se va a recibir tal cantidad de recursos, cuando a lo mejor le sale todavía más barato comprarlo, no sé, en Alemania. A ver, empiezo por la primera. Sí, a ver, a lo mejor dije, o no sé si se entendió mal, yo quisiera que fueran más las pymes, las que hicieran más y más de. ¿Sí? ¿Son muchas? No, porque digamos el país, ¿cuántos miles, cientos de miles de pymes hay? ¿Sí? Mira, por ejemplo, veamos esta gráfica. Hay esta. La raya azul son los proyectos solicitados y la raya roja son los aprobados. ¿Sí? En realidad, súmale, en este país, ¿cuántos establecimientos industriales hay? Cientos de miles. ¿Sí? Ojo, para poder aplicar este fondo, la empresa tiene que tener su registro RENIECIT. Como sea, hay 3,000 empresas con registro RENIECIT en el CONACYT y solo estaban aplicando 118. Y solo se aprobaron 21 en el 2009. ¿No? Entonces, ¿son muchas? No, son pocas. Es decir, debería haber mucho más empresas en el país que estén apostando o queriendo apostar sus canicas a desarrollar tecnología. Hay diferentes formas. Aquí hay otra gráfica que me la salté. Que es esta. Los proyectos están creando tecnología propia 111. Copiando tecnología, aquí se puede repetir, no quiere decir que son total 212, sino que yo puedo a la vez copiar y desarrollar. Encontramos que 32 estaban copiando, otras 32 estaban adquiriendo ya existente para su aplicación, es la aplicación tecnológica. Otras, 9 licenciaban, 23 estaban buscando otro mecanismo de transferencia, mediante una alianza estratégica, qué sé yo. Otras estaban comprándola para mejorarla, y así sucesivamente. Es decir, hay muchas formas de incrementar las capacidades tecnológicas, ¿no? Es decir, no necesariamente, y aquí me refiero otra vez a mi afirmación de que no tenemos que pensar que innovación es un aspecto específico, es una cosa muy compleja, con muchas dimensiones, y entonces a lo mejor, bueno, yo hoy no puedo desarrollar un nuevo producto, pero requiero empezar a tener capacidades para licenciar tecnología o para adquirirla y aplicarla y demás. Entonces el problema es, a mí me gustaría, verdad, que en mi gráfica no fueran solo 70 y tantas las pymes que estaban creando su centro de I+D, que fueran muchísimas más, ¿no? Tantas como hay en España, tantas como hay en Italia, tantas como hay en Taiwán, porque casi tenemos la misma capacidad o universo de empresas en el país. Es más, yo creo que tenemos más empresas nosotros, por el tamaño país, ¿no? Por lo menos comparado con España o con Italia. Pero el problema es, digamos, que el tipo de mercado como tal no está generando un incentivo para que las empresas mejoren su tecnología, por el tipo de productos que consumimos, por el tipo de productos que se venden y que se importan, por el tipo de productos que exportamos. El caso del sector agroindustrial, por ejemplo. Somos el principal exportador de aguacate, de brócoli, de pepino y de naranja en el mundo. Y de tomate, y de chile. Pero solo lo empacamos. Si las pymes lo único que hacen, bueno, los agricultores o lo venden a empresas que lo único que hacen es empacan y pum, suben al barco o al tráiler y exportan. Bueno, en el mundo ya existen tecnologías para procesar alimentos de muchas maneras, para extractos de polvo, para extractos colorantes, para extractos saborizantes, para cosméticos, para farmacéuticos, para muchas cosas. O sea, en este país no hay pymes, no hay empresas que transformen productos agrícolas en otras sustancias que no sean alimento empacado, o cuando mucho congelado. Y cuando mejor nos va es enlatado y en mermelada, ¿no? O sea, entonces se dan cuenta, el tipo de mercado que tenemos en este país, la dinámica del mercado no está generando esos incentivos, el mercado mundial sí,
Pero las políticas o las fallas institucionales de nuestro país no han provocado que esos productos, que ese tipo de bienes se transformen. Tú me preguntabas dónde están esas pymes. Están en TICS, esas pymes de centros de I+D están en TICS, algunas en fármacos, algunas en biotecnología. Pero ojo, un centro de I+D también tiene una composición diferente según el sector. Un centro de I+D en metalmecánica es un edificio del tamaño de con 8 o 5 máquinas de 4 pisos, etcétera, etcétera. Un centro de I+D en química, pues es un laboratorio del tamaño de tu cubículo, con un microscopio y 3 probetas. Entonces, centro de I+D también tiene una connotación según el sector. Entonces, hay que tomar ese referente. Como sea, tener un proyecto desde una pyme, tener un proyecto para crear un centro de I+D que haga investigación y desarrollo para mi propia empresa o para competir mejor, para ir desarrollando nuevos productos y competir, estoy formalizando el conocimiento que poseo en una estrategia. Y eso es lo que no tienen nuestras empresas, no tienen esa estrategia de formalizarlo, transformarlo y convertirlo en capacidad competitiva. Retomo 2 temas que van unidos, que era el de recurso humano y el de la desvinculación y demás. ¿Sí? Yo hablaba de barreras institucionales y ahí hay una muy grande. Es decir, y retomo el programa de becas, que ya va a cambiar, dicho sea de paso. El programa de becas es formamos becarios. Los formamos. Y después a ver qué pasa con ellos. A nadie le importa ver qué pasa con los maestros y doctores, ¿no? Y formamos, y licenciados, ya está, ok, está bien. Pero cuando tenemos un recurso escaso para aplicar como un dispositivo de estrategia, pues yo quiero ingenieros en mecatrónica. Lo siento, los filósofos, sociólogos, economistas, a otro lado, no es aquí. Los de desarrollo regional tampoco. O sea, yo necesito ingenieros en mecatrónica. Necesito ingenieros necesito doctores en polímeros, necesito nanodoctores, no. Doctores en nanotecnología. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, ha sido una falla institucional. Yo les planteaba en una de las gráficas que en el mundo se está pasando de políticas generalizadas de oferta, donde principalmente era formo recursos humanos y creo infraestructura. Esas son políticas de oferta horizontal, hacia políticas mucho más verticales con focos específicos. Cuando digo que va a cambiar, es que efectivamente va a cambiar. Hace 2 o 3 años en CONACYT tuvimos una discusión de hasta dónde efectivamente era sostenible una política de formación de recursos humanos así, de demanda libre. Y se optó porque va a haber 2 bolsas. Una bolsa de becarios de demanda orientada, ingenieros en tal, biólogos en tal, agrónomos en tal, y otra demanda libre. Pero es más, el tino va a ser mucho más apuntado, es decir, voy a otorgar 10 becas para la Universidad tal de Japón en mecatrónica. ¿Que tú quieres irte a Manchester? Lo siento, aquí es 10 becas en tal Universidad de Japón en mecatrónica. ¿Te interesa? Bien, éntrale. ¿No te interesa? Pues ni modo, no tendrás beca. Entonces ya va a empezar a haber como instrumentos a doble vía y a doble velocidad, los que sabemos, y eso tiene que ver con una de las preguntas, ¿no? Sabemos por dónde hay que ir, y entonces ahí hay que apostar. Pero en realidad no sabemos mucho por dónde hay que ir, porque no ha habido diagnósticos suficientes a nivel sectorial, a nivel regional. No los ha habido como para poder decir cómo puede incidir un Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología en tal ámbito, en tal región, ¿no? Entonces, por las modas, además con una de las principales fallas institucionales de este país, que es el ciclo sexenal, ¿no? Termina el sexenio, cambiamos de política porque cambiamos de gente y borrón y cuenta nueva. Y esa es una gran falla institucional en este país, que incluso pasa por mecanismos legales. Cada nuevo gobierno estatal debe hacer su nuevo plan estatal de desarrollo con todos los nuevos planes sectoriales. Entonces se lo reinventa cada seis años. Hay muy pocos gobiernos, uno de ellos es el de Guanajuato, que estableció un mecanismo aprobado por los diputados en que los planes son
a 30 años. Cada sexenio lo que haces lo actualizas, pero el plan tiene 30 años. Y eso fue aprobado por la Cámara Estatal. Entonces, mientras no tengamos esos instrumentos, pues cada 6 años se reinventa el país y se reinventan los dispositivos y no hay tiempo para hacer el diagnóstico porque tiene que lanzarse en el primer año de gobierno. Entonces, ¿cómo haces un diagnóstico en 2 meses? No hay fuentes de información. INEGI es otra de nuestras grandes fallas institucionales. INEGI hace informaciones, sus estadísticas son nacionales. ¿Cómo puedes saber tú, si tienes el capital humano en tu estado cuando no hay esa estadística? ¿Cómo puedes saber tú si tienes los ingenieros que requiere tu industria? ¿Cómo puedes lanzar un plan de desarrollo industrial a largo plazo en tu estado si no sabes dónde se están formando los ingenieros que quieres? Entonces es otra gran falla institucional que no permite políticas más específicas. Y que tiene que ver con lo que preguntabas tú, Jorge. Ese es uno de los problemas del no matchmaking, ¿no? Del no tener matchmaking. Como no tenemos información del estado de la cuestión real, pues no sabemos qué es lo que con qué hay que hacer match, Es decir, no sabe, la inversión, por ejemplo, uno va a las estadísticas de la Secretaría de Economía, búscate el dato de inversión tecnológica, como tal no existe. Lo que existe es inversión de capital fijo. Y eso va desde escritorio, computadora, hasta máquina herramienta, Entonces, como yo no puedo desagregar en qué están invirtiendo las empresas, si están invirtiendo en máquina herramienta o en escritorio, porque todo está sumado, y mucho menos puedo saber si fue en Monterrey o si fue en Tapachula, pues no puedo tener elementos para hacer matchmaking entre mis políticas y el estado de mi industria. Y esa es una falla institucional también que hay que buscar la forma de resolver. Y que tiene que ver con problemas de desvinculación, pues no sé para dónde van los ingenieros, Hay universidades que tienen un mecanismo de seguimiento de egresados, ANUYES no lo tiene para todas, las públicas sí, las privadas no. Entonces, digamos, todos estos elementos tienen que ver con la ausencia, a mi modo de ver tradicional en este país, de tener visión de futuro y de querer caminar de manera coherente hacia el futuro, porque hemos estado siempre en el corto plazo y en el inmediatismo. Creo que, y retomo el tema de los incentivos de las CIES, y de los consejos estatales. Son fallas institucionales. Es decir, y una de nuestras más grandes, en términos del capital humano, es así como no hay diagnósticos, tampoco hay análisis de resultados. Entonces, como no hay análisis de resultados, no hay corrección de instrumentos. Entonces, como no hay corrección de instrumentos, pues seguimos manteniendo el instrumento mientras haya dinero. Cuando no hay dinero, pues lo cerramos, y si hay algo nuevo, pues lo cambiamos. Pero no hay, continuidad. El SNI, como instrumento de formación y consolidación del capital científico, fue muy benéfico al principio. Hoy crea trabas a la vinculación, crea trabas a la aplicación del conocimiento, porque lo único que importa es publicar papers de circulación internacional, no importa quién los lea. Cuando hay capital científico que posee conocimiento, que tiene aplicación, pero el SNI y las universidades no premian eso, por lo tanto, pues no lo hacemos. Y ahí hay una barrera a la transferencia del conocimiento. Y bueno, ya estoy otra vez empezando a perder la voz. Tenemos tiempo para una última ronda, ya hay varios. Araceli, en primer lugar. Sí, gracias, perdón, tuve que salir a una cuestión, no sé si a lo mejor repita algunas cuestiones, pero me parece importante y un avance esto que tú propones de tratar los sistemas de innovación como sistemas abiertos, como punto de llegada y no de partida. Creo que cuando se vienen modas y sobre todo cuando estamos dirigiendo tesis o frente a grupo, se tiende a recuperar ciertos conceptos que los alumnos de repente asumen como dados, ¿no? Entonces ya está el sistema regional y lo voy a estudiar. Pues sí, pero ¿de qué estás partiendo? Pareciera que se parte de que ya existe y ya está, porque es la concepción que nos da Shimel o X, el que te guste, Lumbar, y entonces ahí está. Entonces creo que este punto que tú señalas al inicio de tu discusión me parece muy importante. Las tesis tienen que ver
partir de ciertos cuestionamientos y ver si en ese proceso de indagación podemos encontrar aspectos que se están tocando a nivel teórico. Esa parte me parece importante. Más entorno y menos intervención, estoy totalmente de acuerdo. Me parece que en términos del entorno yo le pondría mucho peso más que nada a las coyunturas históricas, no solamente coyunturas de carácter local o nacional, sino también mundial. Vemos que la respuesta de las regiones está en algunos momentos históricos muy en respuesta a situaciones globales, pero en otros también a coyunturas más de carácter local, regional. Creo que la intervención, la rapidez con que las políticas se diseñan, se implementan, obviamente lleva a un ritmo totalmente distinto. Estoy totalmente de acuerdo, las políticas no llevan la misma dinámica de la cual tú nos hablabas, no son dinámicas, y en ese sentido creo que también por tamaño de empresa y por sector, creo que también las dinámicas varían, tú lo comentaste. Me parece que sí es importante avanzar hacia cómo se hace efectivo el potencial de las capacidades de innovación local, considerando, a mí me parece que hay un punto central de todo esto, redes locales de colaboración, ya sea para innovación en los tipos de innovación que tú señalas. Y bueno, incluso a nivel local pueden incluso traslaparse actores en diferentes redes. Entonces vayamos desgajando cuáles son estas redes de colaboración que van existiendo, y a lo mejor en algunas es mucho más importante el efecto de una política que ha venido replicándose constantemente, y a lo mejor en otros casos no, el entorno es el que incentiva más y se depende menos de la política. Creo que apunta hacia la cuestión de los diagnósticos que tú comentas, y terminaría también con un aspecto que me parece importante. Creo que el pasado y la trayectoria de las empresas es importante, al menos empresas medianas de corte industrial, no maquilador, en Baja California, concentradas en espacios, por ejemplo, como el de Mexicali, se vieron afectadas profundamente por la crisis de los 80s y fueron boletinadas, y entonces no son sujetas de ningún tipo de apoyo, porque su propia trayectoria frente a la crisis de esta década, el contexto de la paridad cambiaria y demás, los grandes endeudamientos, no le permitieron crecer. Entonces se quedaron como medianas y no pueden salir porque no está considerado, a pesar de que se mantienen 20 o 30 años con una dinámica, pero una dinámica chata, ¿no? Entonces me parece que estas cuestiones que tú planteas nos llevan justo a esta idea de política diferenciada, política dinámica y política ajustada a las exigencias de los contextos locales. Y me gustó. A los demás les quedan 30 segundos cada quien en pensar. Jorge Mendoza. No, si quieres bien. Sí, Jorge. Muy bien, doctor, en su experiencia, ¿existe algún estudio relacionado a los mecanismos con los cuales se ha gestionado ese nivel de capacidades tecnológicas en las empresas que ha mencionado? ¿Existe algún estudio? ¿Algún estudio que refiera sobre los mecanismos o los modelos de gestión tecnológica que han utilizado para desarrollar el nivel de capacidades que usted identifica? Perdón, doctor, nomás para complementar. De ser así, ¿dónde pudiera acceder a esa información? Gracias. Ok, trataré de hacerlo en 30 segundos, pero dicen que para ya mí sabemos es que no. A mí me llama la atención, Daniel, la importancia que tú le das a los centros de I+D en pymes, en términos de proyectos aprobados. Y te lo digo por lo siguiente. O sea, yo hace como 2 años me evalué varias propuestas de proyectos. 2 de ellas eran de creación de centro de I+D en PYME. En ninguno de ellos se decía para qué era. O sea, la cuestión era, hay que innovar. Es como una consigna de Fidel Castro: innovación o muerte, venceremos. Entonces, o sea, no saben para qué crean en los centros de I+D. Eso por una parte es una moda también. Entonces, lo que yo te quería preguntar es, o sea,
si hay elementos que justifiquen esa importancia en términos de evaluaciones de éxito de los proyectos que se han aprobado. 30 segundos, César. Perdón, ¿tu nombre? Claudia, Claudia, por favor, Claudia, adelante. soy de la maestría en medio ambiente y pues tocante precisamente al medio ambiente, yo quiero tratar acerca de la innovación en la hechura de las políticas. Hay un instrumento europeo que plantea la OCDE y la CEPAL que sería recomendable utilizarlo nosotros en la hechura de todas las políticas económicas y sociales. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo gestionamos o qué instrumentos hay que puedan ayudar a que México cambie en esa forma? En Chile, por ejemplo, la misma Unión Europea hizo un programa para incentivar y ayudar a que el país pueda internalizar este instrumento. Pues, México, ¿en qué estamos? Oscar. Sí, Jorge, adelante. Una pregunta, mira, felizmente veo que hay una convergencia entre los que estudiamos empresa y los que estudian política, en el sentido de encontrar pues una tremenda heterogeneidad y etcétera, independientemente de algún upgrading que se puede encontrar. Entonces, llegas a una conclusión fuerte y es de que hay que focalizar o especializar más los recursos y las políticas, ¿no?, dirigidas a la innovación. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta que te hago es, ¿por qué no sucede esto? O sea, si ya está claro desde hace muchos años el panorama y el diagnóstico, ¿por qué no sucede? Y en consecuencia, ¿cuál es la agenda de investigación? Yo quisiera también hacer una breve, no sé si es pregunta. Perdón, no te había visto y pero como no te vi, pues ya no tienes oportunidad. Por favor, Lorena. Discúlpame y por favor, haz tu pregunta, comentario. Bueno, a mí me gustó mucho la presentación. Yo vengo más del lado de la empresa, ¿no? Entonces, para mí la cuestión, voy a retomar lo que dice Wendy en cuanto a formar gente que sepa alinear el área de finanzas, recursos humanos, producción, investigación y desarrollo, mercadotecnia, que sepa alinear la empresa hacia un fin y que este es un fin relacionado con investigación y desarrollo, pues me parece clave, ¿no? O sea, no más son ingenieros, son doctores en administración, doctores en psicología del trabajo, como yo, contabilidad administrativa, etcétera. Entonces eso me parece súper importante, ¿no? Y a mí lo que me hace ruido es la cuestión de la innovación como un mandato gubernamental. Pues eso no funciona. En Singapur, por ejemplo, la gente que hace conferencias que he estado hablan de Singapur, tienen una secretaría de talento, etcétera, y no funciona porque hay una cuestión cultural de un gobierno muy autoritario, ¿no? Entonces, yo me pregunto mucho por cuestiones de cultura. Entonces, algunos autores de lo que hablan es en un país muy autoritario, o sea, con una alta instancia de poder, pues ahora sí que la innovación va contra la regla, ¿no? Entonces siempre hay este pleito entre calidad e innovación. Pues en innovación lo que estás haciendo es mover los procesos, introduces causas especiales que mueven un proceso, ¿no? Entonces la eterna queja es por ahí. Y además me llama mucho la atención que también se menciona mucho en la literatura de administración la importancia del entorno, la importancia del contexto para desarrollar la innovación, para detonarla, ¿no? Entonces, en esa importancia del contexto, bueno, pues muchos economistas hablan de cómo estas grandes familias que dominan la economía del país, pues al final del día no hay una serie de regulación, ¿no? Hacendarias, etcétera, que de alguna manera no ayudan o más bien inhiben el desarrollo de pequeñas empresas, ¿no? Fueron algunas de las ideas
Muy bien, yo agrego brevemente entonces, por eso no quería dejarla hablar, porque era lo mismo más o menos, pero tiene mucho que ver con lo que te comentaban tanto Reddy, Carrillo, Lorena, Araceli. Hay algo aquí interesante, yo creo, pero lo remito a la última parte de tu intervención reciente. Dices, no se cuida el conocimiento, ¿cómo dice? Es conocimiento económicamente útil, ¿no? Sino que las universidades están preocupadas por publicar. Okay. Eso para provocar una reacción tuya, diría yo, estoy completamente en desacuerdo con esa visión, porque tal vez tú lo planteas muy bien en tu parte conceptual. La diferencia entre una visión normativa de la innovación y una visión analítica. Me da la impresión de que estamos cayendo justamente en la visión normativa, es decir, como ahora la onda es innovar, y eso lo dijeron varios aquí, pues vámonos a la innovación y promovamos y focalicemos. Y yo pienso que una parte importante, fundamental e irrenunciable de las universidades y los centros de investigación es producir conocimiento, independientemente de su aplicación económicamente útil. Y esto tiene una larga historia y unas funciones mucho más allá de la coyuntura, digamos, de este momento del capitalismo, ¿no? Entonces, descuidar esa parte y pensar que ahora hay que enfocarnos exclusivamente al conocimiento económicamente útil me parece un peligro y una renuncia al propio marco analítico que estás planteando. Entonces, bueno, lo ligo con lo siguiente. Por el tipo de datos que manejas, y aquí a los estudiantes les consta que te leemos mucho y te discutimos con mucho interés todos tus trabajos, ¿eh? O sea, es en fin, una reacción crítica a tú. Los datos que presentas, no, por el tipo de datos, no incluyen algo que tú mencionas también en tu marco conceptual, que es las dinámicas sectoriales y regionales. Tu caso de éxito es ProSoft. ¿Hasta qué punto ProSoft obedece a una lógica sectorial del software? Y si lo examinas en detalle, son Jalisco y Nuevo León quizás los más exitosos. Es decir, ahí donde convergen una dinámica sectorial y una dinámica territorial, donde hay una trama institucional mucho más desarrollada. Entonces, en todo caso, son los agentes locales y sectoriales que se apropian de estos instrumentos y no tanto una falla, o sea, no tanto las virtudes y fallas de los instrumentos. Entonces, bueno, son dos elementos ahí, dos ideas que te propongo para que nos comentes. Gracias. Gracias, ojalá pudiéramos seguir discutiendo, pero yo tengo que tomar un avión después. No, precisamente, Oscar, tienes razón en la crítica, pero y tienes razón en que no estoy presentando datos a lo mejor de mucho más alcance. Pero cuando yo decía lo éxito del ProSoft, no me refería solo al éxito como programa, sino el éxito también en el tino de un sector, ¿no? Con la visión sectorial territorial. En el 2000, a raíz de una evaluación que yo hice al ProSoft en 2005, y otra que hizo Clemente Ruiz Durán, se propuso en la Secretaría de Economía desarrollar 9 programas sectoriales similares, cada uno con sus características. Íbamos a hacer los diagnósticos, porque nos iban a contratar a varios académicos para hacer los diagnósticos de 2 sectores llamados en crisis, que era textil y cuero calzado, 2 sectores consolidados, que era automotriz electrónica, emergentes, que era biotecnología de alimentos y nuevos materiales, y había otros que se llamaban estratégicos que olvidé. Pero eran 9 posibles programas sectoriales, ¿no? Después corrieron a Rocío Ruiz, que era la que abanderaba, la subsecretaria Rocío Ruiz, que abanderaba ese programa, y bueno, pues llegó Lorenza, y Lorenza cambió el timón. Y eso tiene que ver con lo que me preguntaban también, ¿no? Es decir, de la agenda y demás, ¿no? Y de cómo empezar con los estudios y de la cultura y la moda de innovar, ¿no? Es decir, innovación con moda, sí, está claro que en el imaginario colectivo hay cosas de moda. Las cosas de moda, los rumores, al final, cuando son demasiado repetitivos, acaban por institucionalizarse, ¿no? Y en parte, a lo mejor, estamos en ese tránsito de la moda, a empezar a que nos caiga el 20 de que a lo mejor sí la innovación es una cuestión que hay que tomar más en serio. ¿Por qué lo digo? Algo que me salté de la introducción, porque partía tal vez erróneamente de la idea de que aquí tenemos claro el papel que cumple la innovación en el desarrollo de la economía.
a lo mejor debía haberlo precisado, y es que está demostrado que la competitividad, si no está asociada a innovación, tiene momentos de estancamiento, y que si partimos de la idea que la competitividad y las empresas son las generadoras de riqueza, y cuando esta riqueza se transforma en beneficio colectivo, pues se desarrollan las sociedades, ¿no? Entonces esa es mi premisa fundamental. Por eso le insisto en innovación, no como moda y no como elemento normativo, sino como una de las vías, ¿no?, de resolver. Digo, el petróleo se nos está acabando. Entonces, si no generamos otras fuentes de generación de valor, y aquí el papel del conocimiento, pues yo no sé hasta dónde vamos a llegar, o sea, tampoco vamos a endeudarnos eternamente, ¿no? Entonces, digamos, esa era mi premisa, y de ahí me deslindo un poco de la visión normativa. Y en ese sentido paso a la visión analítica, ¿no? Y por lo mismo, ¿qué importancia tiene estar fomentando centros de I+D? ¿Sí? La innovación incremental, la de mejora, de mejoritas, tropicalización, adaptaciones, es una etapa previa, pero no es la única ni la exclusiva, ¿no? Y el tránsito hacia una trayectoria de innovación país pasa necesariamente por generar capacidades de aprendizaje tecnológico y organizacional en las empresas, por mejorar las condiciones técnico-productivas de las mismas, ¿verdad?, por modernizar las infraestructuras tecnológicas y físicas de los procesos productivos, porque no podemos tener un centro de I+D en una empresa que tiene un taller a medio caer, obviamente, ¿no? Entonces, como fenómeno global y proceso de largo plazo, es que estoy pensando en innovación país, ¿no? Y en ese sentido, tener o fomentar creación de centros de I+D, ya sean cubiculitos de experimentos, en el caso de la industria química, hasta grandes complejos industriales. Visité una empresa que está desarrollando unos quemadores, estos hornos que producen energía para grandes complejos industriales de proceso continuo. La visité en Monterrey. Y esta empresa, su proyecto en parte era mejorar sus capacidades de I+D para tener, digamos, el mecanismo permanente de estar incrementando su producto, que es vender calderas que queman vapor para producir energético a industrias de proceso continuo. Bueno, pues hay que hacerlo, o sea, hay que desarrollar esas capacidades y esa infraestructura para estar en una trayectoria tecnológica de aprendizaje permanente. El aprendizaje tecnológico no es solo un momento en la historia de una empresa, es algo permanente que va escalando conforme va evolucionando el entorno. Es un proceso de coevolución de mis capacidades con lo que me está demandando el entorno. Y para mantenerme activo como empresa en el entorno, pues tengo que ir incrementando conforme se incrementa la dinámica del mercado. Entonces, en ese sentido, debemos, a mi modo de ver, en ciertos sectores en los que hoy por hoy somos eficientes en términos productivos, pasar a una siguiente escala, que es empezar a generar pautas de investigación y desarrollo para no solo ir mejorando el proceso cada que el mercado reclama precios más bajos o más calidad, sino para poder insertar en el mercado productos que incorporan conocimiento. Estoy de acuerdo que el papel de las universidades es producir conocimiento, pero en el contexto global actual, si uno analiza la dinámica de las universidades en el mundo, ya no es solo producir conocimiento, es transferirlo. ¿Y a dónde lo transfieres? Al sector social, ONGs y compañía, al sector gubernamental y al sector productivo. Y para responder uno de los comentarios, no sé si era el tuyo o el de aquella compañera sobre fondos mixtos y compañía y consejos estatales, una de las pautas que no hemos logrado consolidar como académicos es tener foros de diálogo con sector productivo y con sector gubernamental, por una o por otra. A veces ellos no quieren, a veces nosotros no tenemos tiempo, a veces no queremos, a veces ellos no financian, etcétera, ¿no? Pero mi experiencia de haber vivido en Europa muchos años me dejó en claro eso. Por ejemplo, el Ministerio de Industria francés, para realizar sus planes estratégicos quinquenales de desarrollo de sectores estratégicos, lanzaba una convocatoria y decía: necesito 5 estudios sobre el comportamiento futuro de las TICs. Y los recibían y los leían.
Y uno veía en los planes citados los estudios que se habían realizado por académicos para esos planes. Bueno, eso es una práctica que en este país no tenemos, y me remito a uno de tus comentarios, no sé, ¿cuál es la agenda? Bueno, hay que empezar a generar diálogo con las instancias de gobierno, por lo menos locales, ¿no?, para empezar a tener sus instrumentos. Y bueno, un forito de discusión con el director del Consejo Estatal, con el secretario de Concedeco y demás, y bueno, a ver, mire, ya tenemos estos estudios, ¿qué opinan? Qué sé yo, ¿no? Pero hay falta de diálogo. Y creo que otra vez acabé, ¿no? Sí. Sí. Muy bien, pues no resta más que agradecerle la interesantísima plática y discusión a Daniel. Les pido que le demos un aplauso. Y aprovecho para comentarles que la próxima sesión, espero poder continuar con estos debates, es justamente dentro de un mes, la primera semana de agosto. Viene la doctora Carmen Bueno, primero segunda semana, les diremos con oportunidad. Segunda, sí. Sí, es cierto, no es en vacaciones. La segunda semana. Viene Carmen Bueno de la Universidad Iberoamericana justamente a presentar su trabajo sobre aprendizaje e innovación en pequeñas empresas. Por cierto, que viaja con fondos de la red de complejidad, ciencia y sociedad. Y bueno, será una excelente oportunidad para continuar con esta discusión. Muchas gracias.